Buenas tardes, profesor, compañero. Mi nombre es Melchor Marcos. Vamos a hablar sobre algunos principios. Uno, el de legalidad. El de legalidad es la exigencia que hay de una cobertura legal para hacer cualquier actividad administrativa. Es decir, para que la administración pública pueda establecer alguna imposición, tiene que haber alguna normativa que la faculte a ella para implementarla. Es decir, la administración es la que ejecuta las leyes y también es quien las emite en muchos casos. La administración no puede hacer ninguna actuación si no existe una norma. Ese principio de legalidad es el que comúnmente entendemos por aquello de que, a diferencia del derecho privado, el empleado privado puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley, mientras que el público solo puede hacer aquello que le faculta la ley. Sobre esto hay bastante recorrido, hay discusiones desde hasta qué punto tiene que estar explícito en la ley lo que hace ese funcionario público o hasta qué punto se puede entender que también se permite, pero la premisa principal de esto es que no se puedan sacar, digamos, normativas sobre la manga, ni de repente imponer sanciones, por ejemplo, eh, fiscales que no tengan un asidero legal suficiente. Está el principio de reserva de ley, lo que dice es básicamente que no hay imposición sin representación, es decir, no se puede obligar al pueblo a que pague un impuesto si él no lo ha aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Al final, la legislación tributaria tiene que hacerla la Asamblea Legislativa en Costa Rica o el Parlamento, como se llame en cada país. Todo esto empezó desde el Reino Unido hace varios siglos, pero significa que si se le va a imponer una, digamos, una norma negativa, se podría decir, al pueblo, que es ponerle impuestos, entonces ese mismo pueblo es el que ha tenido previamente que aprobarlo. Este, los principios formales tributarios, bueno, ya hablamos de la reserva de ley, ya hablamos de la legalidad, también tenemos que hablar de la irretroactividad, es decir, esta es una norma, un principio para garantizar que cuando un ciudadano ha sido sancionado con algún acto legal, ya puede confiar en que ese es el último acto. Es decir, no se puede, por ejemplo, hacer una norma posterior que le perjudique y decir, bueno, no, ya no aplicamos aquello por lo que te sancionamos, ahora vamos a aplicar esta nueva norma. Esa retroactividad solo se puede aplicar si es favorable al interés del ciudadano. Es decir, si por ejemplo antes había un impuesto y después se elimina, bueno, entonces puede ser que si la persona todavía está en trámites para pagar el impuesto anterior, entonces no tenga que pagarlo. Pero al revés no podría funcionar. La idea es que la gente tiene que tener confianza en las leyes vigentes y pensar que esas son las que tiene que fijarse para tomar sus decisiones de ese momento. Las leyes futuras servirán para los actos futuros. Esto está fundamentado en el artículo 34 de la Constitución, que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona o de sus derechos. Y el cuarto principio es el de las situaciones jurídicas consolidadas. Es decir, cuando sucede, digamos, algo, ya eso se considera que es algo que se dio. No puede luego volverse a juzgar sobre ese mismo acto.